Hola, buen día. Yo soy Emma Cuevas. Y yo, Estefanía Martínez. Nosotras somos estudiantes de la preparatoria Cuauhtémoc y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto del primer parcial de metodología de la investigación. Este tema lo escogimos porque consideramos que es un tema sumamente importante que marcó un hecho histórico, marcó un antes y un después en la historia de la neurocirugía. El objetivo de este video es informarles a ustedes como comunidad, pues los antecedentes, la historia y lo demás de pues este gran descubrimiento y avance en el ámbito médico. La manera en la que les estaremos mostrando la información es, pues obviamente en una forma más dinámica, en forma de podcast. Entonces, pues ahora sí que vamos a dar una pequeña introducción. Claro. Bueno, pues la neurocirugía es una rama de la medicina de las más completas y más complejas que hay. Esta rama siempre ha sido a base de prueba y error desde hace muchísimo tiempo. 5000 años antes de Cristo ya se estaba tratando de entender el comportamiento del cerebro humano, ya que el cerebro humano está conectado con absolutamente todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, nuestro ciclo de sueño, etcétera. Realmente todo está conectado con el cerebro. Por eso siempre se ha tratado de entenderlo. Sin embargo, no todo lo que se ha intentado ha tenido respuestas tan favorables. O ha sido éticamente correcto. Exacto, o ha sido ético porque pues sí, ha habido avances. Sin embargo, no han sido del todo correctos para la sociedad, para quienes fueron realizados, ¿no? Bueno, pues podemos empezar con un famoso neurocirujano. Bueno, en ese tiempo no era tan de especialidades, simplemente era un médico al que se le ocurrió esta magnífica idea. Era un médico portugués llamado Antonio Egas, que era discípulo del ganador del premio Nobel. Este ganador del premio Nobel era Santiago Ramón y Cajal. Le dieron este premio Nobel gracias a que descubrió pues el sistema de las neuronas, de todo el sistema nervioso, y pues gracias a esto recibió este premio Nobel. Este premio Nobel lo compartió con el italiano Camillo Golgi, pero pues tenemos que regresar a los inicios, que era Moniz. Pues como ya estábamos diciendo, este hombre era muy inteligente. Era una máquina. Sí, y aportó muchísimo a la neurocirugía. O sea, técnicas muy valiosas y algunas aún se siguen utilizando hoy en día. Como estábamos diciendo, fue uno de los primeros en desarrollar la angiografía cerebral. ¿Y qué era la angiografía? Pues era una forma de ver pues todos tu cerebro, ¿no? Y todos los vasos sanguíneos que tienes. ¿Tus neuronas? Ajá, con radiografía. Y pues este Moniz tenía por decir así, un pensamiento muy arraigado de que todos estos problemas mentales tenían como una base orgánica, o sea, claro, que tenía algo que ver con las neuronas, ¿no? Y entonces pues él empezó como a intentar buscar qué era qué era lo palpable de estas enfermedades. Y pues así fue cuando desarrolló la leucotomía. La leucotomía consistía en cortar el córtex, y pues obviamente entrar a la corteza cerebral, no al tejido blanco. Claro. Y cortaba la conexión entre el córtex ya mencionado y el tálamo. Pues como ya decíamos, estas dos partes son muy importantes, literalmente es lo que nos ayuda a nuestro comportamiento, al aprendizaje. Y entonces pues al momento de perforarlas, pues sí se podría decir que ayudaba o mejoraba ciertos pues problemas mentales, pero también toda la repercusión que tenían después de las operaciones. Claro, podrían traer algo positivo, por ejemplo, con las personas con esquizofrenia. Y más porque en esa época era como por decir así, lo más innovador, el primer contacto. Exacto. Pero sin embargo, o sea, por ejemplo, las enfermedades mentales eran tabú, exacto. No se podía hablar sobre eso, y tener una enfermedad mental era lo peor que te podía pasar en la vida.
era pues Sí. toda tu reputación caía al piso. Entonces, con mayor razón, La gente se buscaba deshacer ajá, de ellas. exacto, Por cualquier se manera. sometían a cualquier cosa con tal de tratar de remediar ese problema. Claro. Y claro, en algunos casos el resultado fue favorable. Sin embargo, Lo que deja. en la mayoría de casos dejó repercusiones muchísimo peores, como por ejemplo, a lo mejor la esquizofrenia sí se rebajaba en un gran nivel, eso cuando llegaba a suceder porque no siempre pasaba. Claro. Sin embargo, El comportamiento después, tipo que... salía de la cirugía y era Ajá. otra persona. Ajá, exacto. O sea, imagínate perderte a ti mismo por intentar perder pues un problema mental. ¿Sí? Y a todo esto, pues Moniz no era el que realizaba pues estas operaciones, ¿no? Porque, no sé si tú sabías, pero Moniz tenía una deformidad en las Sí, manos. sí, lo recuerdo. Él era, por decir así, solamente la mente de todas estas operaciones. Pero pues lo hacía con su colega, Almeida Lima. Sí, pero si el de la idea no es el que los está realizando, ¿cómo ¿cómo tienes la seguridad? certeza? Sí. La certeza de saber que ese tratamiento Claro. funciona y que está siendo bien realizado. Porque no es lo mismo verlo a hacerlo. Claro. Exacto. Fue hasta un 3 de marzo de 1936 que se realiza la primera leucotomía de la historia. Ok. Que leuco, por si tenían alguna Era duda, blanco, es ¿no? blanco, Oh, claro, blanco, y sí. tomía es corte, o sea, Ok. cortar, pues Sí. obviamente el tejido blanco. Pues como ya estamos comentando, todas estas técnicas las recomendaban en pacientes muy graves, o sea, Sí, sí, no era nada más porque sí. no, era literalmente pues por una esquizofrenia muy grave, una depresión muy grave. Y pues después de que tuvieron unos 20 pacientes, fue cuando ya Moniz publicó pues ahora sí que sus resultados palpables pues a toda la comunidad científica, ¿no? Claro. Y ahí se habla de que un 35% se había curado o había notado una mejoría y que el otro 35% pues ahora sí que no le había pasado nada. Y pues ninguno de ellos murió sorprendentemente, ninguno. Es que realmente la cirugía no era era súper invasiva, pero no a tal grado de provocar la muerte. Claro. Simplemente en cambiar todo tu comportamiento. Claro, o sea, O sea, puede ser que no te mate, sin embargo es Te algo cambia. sumamente riesgoso. Despertar y tener toda una nueva percepción de la realidad cambia y pues todo. tras todo este suceso Moniz es premiado en 1949 al Premio Nobel de Medicina. Claro. Ahora sí que es un premio Nobel muy polémico. Es que yo me pregunto por qué, si también había creado la Claro. angiología, por qué no le dieron ese premio Nobel por la Ujú. angiología y se lo dieron por un proceso, Pues no tan correcto, que No. digamos, ¿verdad? no era nada ético. Sin embargo, para su tiempo, Ha- fue una... Hacía lo que prometía. sí, te cambiaba. claro, te cambiaba. Las consecuencias a veces no eran tan favorables, sin embargo, cumplía su prometido. Ajá, a pesar de todo lograba un resultado. Sí, y fue un cambio radical en la neurocirugía, Claro. porque a nadie más se le había ocurrido que cortando esas neuronas, esas conexiones, podría cambiar todo. Y qué bueno que tocas el punto de que fue como algo innovador. Porque de hecho, bueno, ahí va la historia otra vez de la lobotomía, que en Estados Unidos un neurólogo llamado Walter Freeman fue el que empezó a agarrar inspiración de la leucotomía, ¿no? De persona portugués. Sí. Y de ahí salió la lobotomía. Sí, bueno, empezó como a aprender obviamente la técnica y empezó a intentar a desarrollarla junto con uno de sus compañeros que se llamaba Watt, si no mal recuerdo, y pues así llevaron la primera, pues a cabo la primera, por decirlo así, su primer paciente, la primera prueba de, ahora sí que del otro lado del mundo, Sí. de esta técnica, ¿no? Que fue con Alice, que padecía pues una depresión muy Depresión grave, aguda. depresión agitada, así la conocían antes, pues que era que tenía muchos impulsos, mucha ira y pues obviamente, pues, como ya lo Y realmente todo ese tipo de personas eran personas agresivas, Claro. personas que no podías controlar fácilmente. Claro. Entonces, aunque suene feo decirlo, eran hasta un peligro para la sociedad. En ese momento sí, sobre todo porque volvimos a lo mismo, no había ningún tratamiento todavía. Exacto, no había forma de Y sobre todo controlarlo. porque a esas personas
se les satanizaba, o sea, era Sí. como de, tienes un problema mental, oye, ya no te quiero cerca de mí. Claro. O sea, si fuera el más mínimo hasta el más grave. A todo esto, pues Alice justo un día antes de que le hicieran pues toda la movida, ¿no? La operación, ella intentó rechazar pues la operación, dijo, no, yo ya no quiero, ya Pero no ¿por quiero. qué no la quiso? Fíjate que es por algo bien gracioso. Oh, ¿por la rapada? Sí. Ah, no. Porque no quería que la raparan. Pero igual, pues obviamente Freeman no podía desaprovechar la No, oportunidad. no, claro. Entonces, pues ahora sí que le mintió y le dijo, no, no te vamos a rapar. Obviamente la terminó rapando. Pero bueno, el día de la operación, pues cabe destacar que Watts era ahora sí que el neurocirujano, ¿no? O sea, acá de este lado él era el que realizaba pues las cirugías, ¿no? Y en estas operaciones, después de esta, como que sí le salió bien, entonces sí les dio fruto, porque Alice, después de un día de operación, pues ya Alice despertó y comenzó a sentirse feliz, dijo que no le importaba que Freeman le hubiera rapado la cabeza. Ay. Pero ya después, o sea, eso fue al primer día estaba súper contenta, muy increíble, pero ya después de 6 días fue cuando empezó todo lo que dijimos, empezó a Cambiar su alteraciones del comportamiento. lenguaje, desorientación, agitación. Sí. Pero igual Freeman dijo, ay, pues está viva. Lo considero una victoria, ¿no? Entonces, Sí, pero por ejemplo, a pesar de que tuvo ese cambio tan radical y que fue Ujú. bueno, tenías el riesgo Claro. en su máximo esplendor de afectar la memoria, Ujú. de afectar el lenguaje, de afectar la percepción del Y mundo. justo porque la cirugía, como mencionábamos, o sea, te afeitaban la cabeza, para empezar. Y luego después de Pero esto, realmente ese era el mal menor. el mal menor. Sí. Después de eso te tenían que preparar el campo estéril, ¿no? Tipo, pues obviamente, pues con los materiales estériles, como Sí, necesitaba. pero de igual Ujú. manera, por Claro. esos tiempos, realmente el material médico no era sí, el más no era el más óptimo, avanzado. Tampoco las condiciones para Claro. operar eran las mejores. Y ya después de entonces, eso, de que ya tenías la cabeza rapada, te marcaban 2 puntos. Aquí, en los lóbulos frontales, Ajá. uno de cada lado del cerebro, y te taladraban 4 centímetros de profundidad. O sea, Alice dio su permiso para que le taladraran 4 centímetros de profundidad aquí. O sea, Algo el nivel. que ahorita nadie se nivel. esperaría. Y ya después, pues obviamente, pues la lavaban y la cerraban, ¿no? Claro. Pero, o sea, el nivel de que te taladraban Es muy traumante. Es muy heavy. Imagínate decir, ay, me taladraron la cabeza. No. Sí, después de todo esto, pues obviamente Freeman ahora sí que creció. Obvio. La gente le empezó a decir, Se hizo famoso. wow, o sea, porque quieras o no, le salió relativamente bien Sí. esta operación, ¿no? Y entonces, pues ya Freeman dijo, pues hay que hacernos notar, hay que hacernos diferenciar con, Sí. pues, con el portugués. Ajá, y empezó a decir que su procedimiento se llamaba lomotomía. A Ahí esto fue cuando le cambió. le cambió el nombre para enfatizar que no se taladraba solamente en la materia blanca, Sino sino también que la también gris. La gris, el exacto. nivel de decir, fíjate Ya que pasó a un no nivel nomás va a ser mayor. superficial, o sea, también es un grado más adentro del cerebro. O sea, el nivel de que el mismo Freeman lo reconocía es muy heavy. Y pues ya, después de esta distinción, pues así ya las personas decían, no, sí, pues en Portugal es leucotomía y acá es así, ¿no? Entonces Freeman empezó a considerar como pues un avance del siglo, como habíamos Un dicho. rey de la neurocirugía, Claro. prácticamente. Y pues publicó todos sus resultados y sus resultados eran 63% mejoría, 23% sin cambios. Pero ahí va la diferencia pues con la persona portuguesa. Aquí sí había un 14% con déficits serios o muerte. Así como aumentó su índice de Claro, también mejoría, el de muerte. también O sea, es que ya Sí. estábamos, como ya comentamos, o sea, no solamente era Era algo más- leve, era algo muchísimo más más adentro del invasivo. cerebro, claro. Era súper invasivo este procedimiento. Claro. ¿no? Y pues Freeman desarrolló, pues ahora sí como que no se quedó conforme con nada más taladrar 4 centímetros de profundidad, sino que intentó una nueva forma de, pues, de abordar su Cambió idea. todo el método. No, sí, ahora ya no era taladrar el cerebro. O sea, Ahora esto era está muy heavy. Por la cuenca del ojo. Ahora por la cuenca del ojo. Se introducía un punzón
un punzón es como por decir así, el picayelos, más o menos así. Y ay Dios mío, esto es muy heavy. Lo ubicaba y la realizaba una rotación para destruir la conexión del lóbulo frontal con el resto del cerebro. Ya el lóbulo. Se fue a términos mayores. Sí, ya no requería taladrar el cráneo. Ni siquiera necesitaba anestesia general. Es que a pesar de que era muchísimo más grave y más complicado, No eliminó... eliminó lo más importante, la anestesia. Exacto. Eliminó todos los pasos fundamentales, como lo era un quirófano, Claro. las medidas estériles, todo el equipo necesario, y lo podía llegar a hacer hasta en consulta. Así es, hasta sea, como algo súper normal. Ajá, Y como pues, si fueran y te pusieran una inyección. A todo esto, después de que Freeman cambiara, pues ahora sí, todo lo que era la lobotomía, pues, hablando de lo de la anestesia, anestesiaba a sus pacientes, no con anestesia general, con electroshock. ¡Wow! De por sí el sufrimiento que era que te introdujeran un punzón por el ojo. Cuenca del En la ojo. cuenca del... Imagínate qué dolor. El electroshock. O sea, y pensar que esto, o sea, la gente hacía filas y filas para que le Era realizaran este normal. procedimiento. La gente se peleaba por esa Claro. cirugía. Y ya fue cuando Watts, después de ver que pues la anestesia que usaba no era pues la más normal que digamos, ahí fue cuando ya le dijo a Freeman de que, mira, me lavo las manos, ahora sí que yo a partir de aquí te dejo. Entonces ahí fue cuando se separaron. Y pues como decíamos, su primer paciente con este nuevo método fue una mujer que padecía brotes de depresión maníaca o ideación suicida, como se llamaba también por esos tiempos. Entonces, después de que haya salido bien otra vez entre muchas comillas, pues Freeman aparece nuevamente, la rompe nuevamente, entra en todos los pues periódicos, la gente lo empieza a reconocer, pero como ya decíamos, a pesar de verdad, de lo espeluznante que es esta técnica, la gente se formaba, la gente hacía filas. Es que, como ya había dicho anteriormente, los trastornos mentales eran algo súper satanizado. Claro. No era posible que tú tuvieras un trastorno Y ahora mental. sí que a la gente que se le hacía súper fácil que ahora sí que en una consulta te lo quitaran. Sí. O sea, la gente Rápidamente, sin más cosas por hacer, sin más complicaciones, ibas, te hacían tu lobotomía y salías realmente, esto literalmente, como una persona nueva, distinta, claro. otra persona. Y pues ya pasó pues medianamente el tiempo y pues ya a Freeman lo inventaban en hospitales de que hacer su técnica y así, ¿no? Porque pues era famosa. Y entonces ahí fue cuando se vuelve a reencontrar con Watts, porque entró a una consulta del hospital y vio a Freeman al lado de una paciente con el punzón adentro de la cuenca del ojo. Y Freeman literalmente fue, Watts hizo la reacción que yo hubiera hecho si hubiera visto a Freeman. Dijo, no, fíjate que no. Se opuso, después de eso se opuso activamente, tipo, en la comunidad científica empezó a decir, no, yo digo que Freeman ya no debería de estar haciendo eso. Y Pero lo intentó denunciar porque no era apto para hacer la No, cirugía. es que imagínate también el trauma para el paciente de estar consciente durante todo el procedimiento y que tú estés viendo cómo te meten un punzón por el ojo. O sea, sí, te hacían electroshocks, pero ¿cuánto te duraba, no? Pero ¿Cuánto te no, duraba esa tú anestesia? realmente no era anestesia Ajá. y tú seguías consciente. Claro. Te dormías, sí, un poco, pero la conciencia seguía ahí. Y hay que recordar que, pues, anteriormente en las lobotomías, en las primeritas, Watts era el que hacía la operación. Tipo, Freeman no estaba calificado para hacer No, lo que no. estaba haciendo. Y entonces ahí fue cuando, pues, los malos resultados de, pues, su práctica, ¿no? De la lobotomía Empezaron a llegar. empezaron a llegar y la gente empezó a decir, fíjense que miren lo que me está pasando, y no nada más ya una persona, sino que se empezaba a elevar el nivel de efectos negativos, ¿no? Claro. Entonces pues la gente empezó pues a decirle a Freeman como de, ay, como que ya le estaban empezando a generar cierto rechazo, ¿no? Y pues su prestigio ya ¿Decayó? estaba por los suelos, y pues ahora sí que con justa razón, ¿no? Obvio, porque no puedes ir por la vida
creando procedimientos que no tienes la Ajá, certeza de que así van a es, salir porque bien. no tenía ningún sustento científico. Exacto. Nunca publicó nada que dijera, miren, esto es lo que sustenta lo que yo estoy haciendo. Nunca. Bueno, realmente para esa época no era muy común Claro, hacerlo. por eso Sí, la gente estaba como loca, ellos estaban exacto. fascinados. Si tú creías que podías hacer algo, lo hacías. Y si tenía un pequeño grado Claro. de efectividad, se seguía realizando y realmente a la gente no le importaba mucho. Ahora sí que les empezó a importar hasta que después de que Freeman le hizo una lobotomía a la hermana del presidente John F. Kennedy, ¿no? Ah, ok, eso no lo conocía, No, de sí, verdad. le hizo una lobotomía, ¿no? Porque la hermana de Jeffrey, bueno, de Kennedy, Ujú. tenía epilepsia, ¿no? Y entonces se Oh, supone ok. que se la iba a curar, ¿no? Y entonces, pues ya, no, Freeman hizo la táctica y todo, pero pues Rosemary, como se llamaba, pues empezó como a tener estos brotes epilépticos Sí. más seguido y luego ya ¿Lo no agravó? claro, lo agravó y aparte ya no se podía valer por sí misma porque pues como ya lo vimos en otras pacientes, perdía su capacidad de como de orientarse, de hablar. La percepción, sí. Claro. Entonces ahí yo creo que fue cuando la gente empezó a decir, wow. O sea, como que fue hasta ahí cuando les cayó el 20, porque obviamente era una persona famosa, ¿no? Claro. Que les cayó el 20 de decir, esto como que no está bien, o sea, nos está haciendo Porque más realmente daño. los civiles a nadie le interesaban. No, ellos querían Sí, quitarse la enfermedad. exacto, si el doctor decía va a salir bien, y pues realmente antes la gente no era que tuviera demasiados estudios, Ujú. no tenía mucho conocimiento. Si un doctor que realmente era como una persona de poder, de prestigio, Ujú. le decía yo puedo hacer no esto, lo cuestionaban. exacto, no se cuestionaba nada, simplemente decían el doctor dijo esto, me lo voy a hacer. Ujú. Los únicos que lo llegaban a cuestionar, como ya decíamos, era la comunidad científica, Sí, que de pero- hecho, pues muchos científicos le hacían, por decir así, burla, diciéndoles que este Freeman era muy liberal con su táctica y dijo algo así como de que, ay, si tienes un dolor en el cuello, lobotomía, ¿no? Pero realmente, aunque existiera Era así, la era comunidad así. científica, en ningún momento, bueno, o sea, llegó un punto donde Claro. realmente sí se dieron cuenta. Ujú. Pero antes le permitieron hacer todo lo que él quiso, como él quiso, cambiar sus métodos, cambiar, por ejemplo, la anestesia, todo eso. Y nadie se lo impidió hasta que llegó a una persona importante. Así es, que- le hizo el daño, ¿no? Ahora sí. Exacto. Y fue ahí cuando, pues, después de lo de Rosemary, que pues ahora sí que toda la comunidad científica se le vino encima y le empezó a Sí, decir, claro. ¿dónde están tus fuentes? ¿Dónde están tus comprobaciones de que tú tienes el permiso de hacer esta técnica? O No sea, lo ¿cómo, tenía. ¿cómo desarrollaste que con esta técnica la gente se curaba, ¿no? Entonces ya los hospitales empezaron a, porque pues los hospitales estaban de la mano de los otros científicos, ¿no? Los hospitales empezaron a decir, no, o sea, sí, ya no hay que permitirle que haga esto, ¿no? Y así fue como le empezaron a decir, tipo, aquí Freeman ya no puede hacer sus tácticas, y no nomás Freeman, ya nadie puede hacerlas, y fue así como se empezó como toda esta ola de hate hacia Freeman, Claro, lo empezaron a vetar de Claro. todos lados. y aparte fue cuando en el cine la gente empezó a usarlo ahora sí que como de algo de miedo, tipo, está lobotomizado, ya es algo como un zombie y cosas así, ¿no? Entonces ahora sí que influyó Lo mucho. que quiso resolver lo terminó agravando. Ajá, influyó mucho, número uno, el daño que le hizo una persona famosa. Sí, claro. Dos, que la comunidad científica se le vino encima y todo lo de los medios de comunicación que ahora lo estaban viendo ver como algo malo, como algo Realmente, temer. si tú tienes a los medios de comunicación encima, Ujú. no hay ni cómo te pueda salvar. Claro, pues ahora sí que al final del día, pues el área de la psicocirugía fue fundada por estas contribuciones. ¿Quieres o no? claro. Fue fundada por esto. Sí, y ahora conocemos todas La las de atrás, consecuencias, claro. pues el funcionamiento de las neuronas, qué pasa si las cortas, todo lo que está relacionado con esto, fue un avance para la tecnología de la neurocirugía. O sea, mi conclusión sería, o sea, sí, nunca voy a decir que no fue algo malo, porque fue algo malo y totalmente fuera de lo ético y de Claro. lo moral, pero ahora sí que llegó, como por decir así, un punto en el que fue algo que nos dio cierto avance, ¿no? Claro. O sea, como comunidad científica los hizo ponerse más pilas en cuanto a alguien pedir fuentes, pedir bases, y también porque, pues, quieras o no, o sea, nos hizo experimentar más con el cerebro, ¿no? No sé cuál sea
tu conclusión respecto a todo esto? Bueno, pues mi conclusión yo creo que sería muy parecida a la tuya, Ujú. que fue algo sumamente fuera de la ética, que no se debió hacer, sin embargo, fue histórico. Dejó un avance grandísimo para la posterioridad, gracias a estos personajes tan importantes. Se han creado diversas técnicas, Claro. diversos instrumentos pues para las radiografías, todo eso, para conocer el Ujú. funcionamiento del cerebro. Aunque No es justificable, no, pero se podría decir que para todo la lo- época. claro, de todo lo malo pudo salir algo bueno, algo Ujú. bueno. Y pues Sí, claro. creo que eso sería todo de nuestra parte. Eso sería Muchas todo. gracias. Y pues que le vaya bien. Les agradecemos la Gracias. atención. Gracias.